Libro Distracciones, capítulo 9. Pensamientos de condenación. Qué mucho daño nos hace los pensamientos de condenación, tanto espiritual, física como emocionalmente. Estos nos van drenando al punto que pueden deprimirnos, hacernos sentir culpables, quitarnos la esperanza, incluso llegar a pensar que Dios no nos ama y que no somos salvos. Eso precisamente es lo que el diablo quiere que pensemos y que actuemos conforme a ello. No se nos puede olvidar que es una estrategia del enemigo. En 2 Corintios 2:11, Nueva Traducción Viviente, dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Déjame decirte que todos fallamos delante de Dios, desde el más maduro espiritualmente hablando hasta el recién convertido. No somos perfectos, aunque vamos camino a la madurez espiritual, la cual se obtiene renovando cada día nuestros pensamientos con la palabra de Dios y actuando en ella. Ya he compartido con ustedes que el mismo Pablo dijo en Filipenses 3, del 12 al 15, esto es en la Nueva Traducción Viviente, dice así: no quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, cuando vienen los pensamientos de condenación es porque fallamos, y debemos saber diferenciar cuándo es el Espíritu Santo redarguyéndonos y cuándo es Satanás condenándonos. Dios siempre nos dirá lo que hemos hecho mal para llevarnos al arrepentimiento. Cuando hacemos algo mal, el Espíritu Santo trae una tristeza a nuestro espíritu que nos lleva a reconocer que fallamos y por consiguiente nos arrepentimos. Le pedimos perdón a Dios, recibimos su perdón, nos alejamos de ese pecado y seguimos hacia adelante en nuestro caminar cristiano enfocados en Él. En 2 Corintios 7:10, palabra de Dios para todos, dice: la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Entonces lo que Satanás hace es traer a nuestra mente la condenación por la cual ya Dios nos perdonó, y es aquí donde nosotros fallamos, porque le seguimos el jueguito al diablo, y eso es peligroso. Si le pediste perdón a Dios, ya Él te perdonó. Dicen las Escrituras en Romanos 8, del 1 al 2, Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esto tiene que estar claro en tu mente y tienes que declararlo con tu boca. Tienes que decir: ya no hay condenación para mí porque yo pertenezco a Cristo. Luego reprende al diablo y no lo escuches más. Lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, tal como lo dice en 2 Corintios 10, del 4 al 6, Nueva Versión Internacional. Dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Recuerda que Dios te ama y te mira a través de Jesús.
Él siempre está ahí para ayudarte en tu caminar. Escucha a Dios y no al diablo. Cree la verdad de Dios y no las mentiras del diablo. Recuerda que en este caminar vas a cometer errores, pero el perdón, la gracia y la misericordia de Dios están también para ti. Nada puede separarte del amor que Dios tiene por ti. Si fallaste, como yo también he fallado, Dios te está esperando. No importa el pecado que hayas cometido, porque somos nosotros los que le ponemos niveles a los pecados. Pero para Dios pecado es pecado. No hay grandes ni pequeños. El que vive en ira o en mentira es igual para Dios que el que asesina. Es más, la Biblia dice que saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Eso está en Santiago 4:17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que desde esa perspectiva, todos pecamos, pero gloria a Dios que Él nos ve a través de Jesús, nuestro sumo sacerdote, y nos perdona. Ahora mismo vivimos bajo la gracia, no bajo juicio. Vendrá un día cuando la gracia termine y venga el juicio de Dios. Ya Dios puso en Jesús toda la ira que tenía contra nosotros. Jesús fue nuestro sustituto. Gloria a Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 5, del 19 al 21, y te la voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Aleluya. Esas sí son buenas noticias llenas de esperanza. El único pecado que manda a la gente al infierno es rechazar a Jesús, rechazar su sacrificio. Para tener la vida eterna hay un solo requisito, y lo dice en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Ten en mente que cuando eres salvo, tu espíritu es nuevo y el Espíritu Santo lo sella, pero tu cuerpo y tu alma están expuestas a las consecuencias del pecado, y es por eso que debes evitar pecar. Cuando realmente amas a Dios, estás tan agradecido de Él que lo que quieres es agradarle. Comienzas a hacer buenas obras y no pecas, no por tu propio esfuerzo, sino que haces buenas obras y no pecas porque permites que Jesús tome el control de tus actos. Vives para Él, enfocado en Él, y tu corazón se hace sensible a todo lo relacionado con Dios. No hay espacio para el pecado. Quiero que sepas que uno no peca de la noche a la mañana. Eso se piensa. Haces en tu mente la imagen de qué pasaría si yo cometiera este pecado. La Biblia llama a esto que lo concibes. Santiago 1, del 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si no quieres pecar, no pienses en eso. Sustituye esos pensamientos por la palabra de Dios. Ten en mente lo siguiente: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no.
¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y esta es una porción de una escritura que está en Romanos 6, del 14 al 16. El problema con el pecado es que te sometes a Satanás. Y sabemos que lo que él quiere es robar, matar y destruir. Y no queremos eso. Y eso lo dice en Juan 10:10. Así que si fallas, pide perdón a Dios. Aléjate del pecado y sigue hacia adelante con Cristo Jesús. No te condenes porque Él ya te aprobó. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Eso está en Romanos 5, del 1 al 2. Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. En Romanos 3:22 dice también: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere.